Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne, miércoles 11 de la mañana. Seguramente algunos de ustedes que no han tenido tiempo de llamarnos, llámenos en el curso de la semana 609-5891, 669-8291. O igualmente, síganos a través de nuestras redes sociales www.grupocisne.org o en el Twitter o en nuestro Facebook Grupo Cisne. Muy bien, esta época, como lo comentábamos con el doctor Murillo, es una época particular porque trae muchos cambios, muchos procesos de adaptación, nos hace pasar la película de la vida, pero también nos genera como esa expectativa, como intentar mirar hacia adelante, cómo nos viene, qué nos espera. Hemos invitado a la doctora Joana Bautista, psicóloga, que nos va a tocar un tema que a mi juicio es muy importante, no solo tocar, tratar, qué y cómo organizamos nuestras perspectivas, es decir, qué nos espera y cómo podemos organizar lo que nos viene en el año venidero. Doctora Joana, muy buenos días y bienvenida a Cita con su Salud Mental. Doctor Córdoba, muchas gracias por su invitación. Como usted lo mencionaba anteriormente, son épocas que no todas las personas las toman como con felicidad, sino que se presentan nostalgias, se presentan tristezas. La gente empieza a hacer un balance de su vida en cuanto a qué ha pasado durante todo este año, qué he hecho yo con mi vida, qué me hizo falta. Y realmente cuando uno empieza a hacer ese balance de la vida se da cuenta que faltaron muchas cosas o que Siempre realmente le falta algo a todo el mundo, ¿no? siempre. Digámosle a nuestros televidentes, siempre. Sí, siempre realmente nos hace falta algo de la cual pues a veces nos cogemos como de esas pequeñas cosas para decir, no lo logré, simplemente me hizo falta, pero para poder realmente culminar como esas proyecciones es importante que al terminar el año simplemente no tomar lo negativo de lo Entonces que pasó. pongámonos de acuerdo, primero saquemos la cuenta. Como que a veces nos damos muy duros, nos golpeamos, nos decimos, nos autodecimos cosas, porque todas las cosas nos salieron bien, y como tal, eso es parte de la vida. Algunas sobrepasaron las expectativas y otras quedaron faltando. Eso es lo de los seres humanos, ¿o no? Sí, sí, es lo normal, pero pues hay personas que se dan realmente, como lo decía, muy, muy duro por no haber logrado las proyecciones que se había propuesto el año que está pasando. Entonces, ¿qué es importante? Yo pienso que es importante que al terminar el año o antes de terminar el año simplemente colocar proyecciones y metas a corto plazo, es decir, que podamos cumplirlas y realmente si vemos que no se pueden cumplir, simplemente no como autoagredirnos verbalmente, por decirlo así, ni tampoco de decirnos que no pudimos, porque realmente todos tenemos las aptitudes, todos tenemos las capacidades y realmente sí se pueden conseguir. Pero entonces para el año que viene, porque uno lo ve que existen como tradiciones y retos, las uvas y todo eso, pero uno que debería hacer, como sacarse un balance de lo que no cumplió y ponerse un presupuesto para el año que viene. Sí, totalmente, doctor, esa es lo que tenemos que hacer, coger a la mano un papel, empezar a sacar el listado de lo que uno quiere hacer en el próximo año, qué metas quiere cumplir uno y de ahí empezar a proyectarse y hacer la realidad para el próximo año. ¿Y cómo uno debería hacer como un chequeo permanente, como un balance de las cosas? Sí, ahí está la proyección a corto plazo de las que se puedan hacer en ese tiempo. Pero uno se tiene que hacer el checklist de saber si se está cumpliendo o no se está. Chequeando la lista, Exactamente. ¿no? Y uno se debería plantear como metas de corto, de mediano, de largo plazo. Sí, de las tres. Realmente las cortas son aquellas que uno quiere que se cumplan prontamente. A mediano plazo pues son aquellos proyectos que tienen mucho más, a un término mucho más largo, y a largo plazo son aquellos que realmente como en, no sé, estudiar, irse de viaje, alguna cosa, algo que usted quiera para su vida. ¿Y esas del corto plazo, por ejemplo, cuáles serían? Las del corto plazo, entonces, podemos decir que si la persona quiere estudiar o simplemente pues empieza a hacer las llamadas respectivas, empieza a buscar la universidad que quiere, empieza a buscar y de ahí ya empieza a saber cuál es la carrera para empezar de una vez el próximo año con todo para iniciar sus proyecciones. Es decir, como que lo corto es lo que requiere tener una intervención directa y que tiene que empezar de manera exactamente. Y a largo plazo como lo que sería el futuro de la vida. Exactamente. Ya.
¿Cómo es una manera de recordarlo? Anotarlo en un papelito, hacer una agenda, incluirlo en el teléfono, ponerse fecha. Así muy brevemente. Es un listado, simplemente cogen una hoja, un papel, empiezan a anotar lo que quieren. Entonces yo quiero para mí el próximo año hacer mi maestría en neuropsicología. Ok, entonces se hace el listado de las otras cosas. Yo quiero irme de viaje, quiero conseguir un trabajo y colocar específicamente qué es lo que quieren ustedes. Y de ahí, ya teniendo claro hacia dónde usted se quiere dirigir, a dónde quiere llegar, es mucho más fácil que usted pueda conseguir las cosas. Muy importante, yo creo que muy importante lo que nos dice la doctora Joana, sobre todo en la perspectiva de que nos sintamos que estamos caminando, a veces los seres humanos, pero sin afanarnos, sin castigarnos, sin preocuparnos, sino irnos planteando una serie de retos. Muy bien, doctora Joana, muchas gracias, una feliz Navidad y muchos éxitos en el año que le espera. Y esperamos tenerla en Cita con su Salud Mental. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Vamos con nuestro segundo consejo de vida, consejos para vivir mejor. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Llámenos a nuestros teléfonos, aparecen en la pantalla de su televisor, sino en el curso de la semana. 609-5891, 669-8291. O síganos a través de nuestra página web www.grupocisne.org o igualmente nuestro Twitter Grupo Cisne o nuestro Facebook Grupo Cisne. Muy bien. Nuestra segunda invitada es la terapeuta ocupacional, la doctora Milena Ramírez, quien hace parte del equipo de la Clínica Campo Abierto y del Grupo Cisne y nos va a dejar un poco de inquietudes muy interesantes, porque claro, los chicos están en vacaciones, algunos de ustedes, muchos de ustedes también estarán en vacaciones y manejar el tiempo libre de manera creativa, de manera productiva, el ocio aún es muy importante. Doctora Milena, un gusto que esté con nosotros en Cita con su Salud Mental. Muy buenos días, doctor Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Sí, como lo menciona, el ocio y el tiempo libre es una de las actividades, digamos. ¿Qué diferencias hay entre ocio y tiempo libre? Bueno, realmente el ocio y el tiempo libre hacen parte de un mismo componente que desde terapia ocupacional se evalúa a la par con otras áreas de desempeño ocupacional, que es el trabajo y el automantenimiento. El ocio y el tiempo libre hace parte de una de esas áreas de desempeño ocupacional que todas las personas poseemos. Ajá. Y entonces, ¿cómo manejo yo? Porque ahorita esta época sí que suele pasar, ¿no? Que el tiempo libre, por fortuna, nos abunda, dirán algunos, y diría yo. Sí, mira, digamos que eso hay que evaluarlo, lo debe evaluar cada persona, porque el ocio y el tiempo libre está relacionado con los intereses y las destrezas de cada persona. Son diferentes, digamos, sus intereses o sus destrezas a mis intereses y destrezas en las que yo puedo aprovechar el tiempo libre. Entonces, pues la idea es que cada persona evalúe en su casa cuáles son esos intereses que de pronto por las actividades del trabajo, por las actividades escolares he dejado de lado y no he podido ocupar mis actividades aplicando, digamos, o desarrollando ese tipo de actividades que me llenan, me hacen cubrir todas esas destrezas que tengo, pero que no lo dejo a veces de lado. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué sugerencias, qué consejos, como se llama nuestra sección, le darías a nuestros televidentes? Ok, primero que todo hay que evaluar cuáles son todas esas actividades que yo he dejado de lado, pero que me interesan mucho y que hace mucho tiempo no las realizo o nunca las he realizado. Y por otro lado, hacer una lista de chequeo también de cuáles son las que realizo a diario. A veces cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que estamos dedicando mucho tiempo a actividades, por ejemplo, dedicamos mucho tiempo a las actividades laborales, a las actividades escolares, y a veces dejamos de lado esas actividades que nos sirven para mejorar habilidades cognitivas, habilidades motoras, sensoriales. Entonces es importante evaluar si mis intereses son hacia lo deportivo, hacia desarrollar cursos de manualidades, cuáles son mis destrezas y según eso evaluar qué podría hacer yo en este tiempo. Ajá. ¿Y qué cosas en específico? ¿Qué le dirías? Okay. Por ejemplo, empecemos con los niños, un grupo tan especial, los niños han terminado su calendario académico, ¿qué les dirías?
Ok, por ejemplo, los intereses y las destrezas varían según precisamente lo que me menciona, según la edad. Entonces, en los niños su ocupación primordial es el juego. Entonces, no podemos imponerles a ellos actividades que no se relacionen con actividades de juego. Es importante que los padres evalúen si su hijo se desempeña mejor en actividades de tipo motor o si se desempeña mejor en actividades cognitivas y proponerle un sinnúmero de actividades que pues, podría consultarlas en las alcaldías locales, en las casas de cultura local, en las alcaldías o diferentes entidades que proporcionan cursos deportivos, de natación. Es importante que primero evalúe Pero, las por habilidades. ejemplo, yo quiero que los niños me ayuden a lavar la loza. Okay. ¿Cómo lo puedo hacer un juego y una actividad productiva? Ok, a los niños siempre hay que proponerles las actividades como si fuera un juego, es decir, si yo quiero que me colaboren en alguna actividad de la casa, entonces yo le digo, vamos a realizar esta actividad y el que la termine primero, si son varios niños, el que la termine primero puede salir a comprarse algo o puede proponerlo mejorando, por ejemplo, actividades cognitivas. Vamos a mirar los colores de la cama, de las cobijas, se relaciona con los colores que tenemos puestos. Son siempre proponerle a los niños actividades, no como una actividad seria, instrumental, sino como una actividad de juego en donde ellos se puedan divertir. Pero igual, todas esas actividades productivas también, pero incluirlas como parte del juego diario. Y sí. A los adultos, ¿nosotros qué hacemos? Los Leemos, adultos, trabajamos, ¿qué? También apagamos el computador. ¿Cómo nos sugiere? Evaluar qué es lo que yo de pronto me está restringiendo ese desempeño ocupacional y que no me deja desarrollar las habilidades que todos poseemos. Todos tenemos habilidades cognitivas, motoras, sensoriales, pero a veces nos enfatizamos solo en una, a veces solo leemos o a veces solo hacemos deporte. Es importante que tengamos un equilibrio entre todas esas destrezas que tenemos. Entonces es importante que los adultos también evalúen cuáles son sus habilidades, en qué he dejado de practicar deporte, he dejado de leer un libro, y que retome esas habilidades, porque si no lo hacemos, pues las vamos a ir perdiendo con el tiempo. Y, por ejemplo, ¿qué actividades les sugeriría? Leer, ver películas. Ok, para los adultos también, pues las alcaldías también nos proponen un sinnúmero de actividades en donde están las actividades recreativas, las actividades deportivas, e incluso, pues digamos, en los parques generalmente salen este grupo de gimnasia, en donde pueden ir a practicar deporte. Ojalá actividades físicas y de todo el grupo, las cajas de compensación. Doctora Milena, un gusto que haya estado con nosotros en Cita a con ustedes Salud por Mental. la invitación. Una feliz Navidad, muchos éxitos gracias. en el año 2013 y esperamos tenerla por aquí. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa, Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Miércoles 11 de la mañana. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana, consejos para Navidad. Cómo manejar la información con los niños y nuestros tradicionales consejos de vida. Que tengan un muy feliz resto de día.